Bendiciones, mis hermanos, un saludo. Estamos aquí una vez más en este episodio 8 de su podcast Tocando Trompeta. Bendito sea el Señor, ya llevamos 2 meses con este proyecto. Qué bendición, amado hermano, que se haya quedado con nosotros 2 meses. Amén. Nuestra intención es que el Señor le hable. No queremos ni presumir, ni competir con nadie, ni con nada, Señor. Con ninguna iglesia, ni simplemente que el Señor les hable a todos. Así que bueno, hoy se encuentra conmigo mi hermano Gamas. Un saludo, por favor, Gamas. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. También está conmigo mi hermano Gustavo R. Bendiciones, mis hermanos. Está conmigo mi hermano Isaac. Un saludo, bendiciones a todos. Y regresa el hijo pródigo. Regresó mi hermano Raúl. De hecho, le dijimos a mi hermano Gustavo Ángel que si él quería seguir participando, y pues su esposa le dijo, no, porque te vas a hacer muy famoso y te van a hablar muchachonas. Y pues le dije, brother, pues ni modo, ¿no? Si tu esposa ya dijo, pues ni modo. Así que regresó mi hermano Raúl. Dios los bendiga, hermanos. Es un gusto estar de regreso. Es un gusto estar aquí con usted, amado hermano. Gracias por recibirnos, gracias por sintonizarnos. Donde sea que usted nos sintonice, ya sea Spotify, Apple Podcast o Google o YouTube, lo que sea. Gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizarnos. Nos bendice, amado hermano, que usted nos siga escuchando. Bueno, vamos a entrarle al tema. Romanos 12:2, hemos estado hablando de lo que es el cambio de mentalidad, como ya sabe. El podcast es Tocando Trompeta porque creemos que Cristo viene y queremos dar una alarma, una alerta. Pero para nosotros poder entender lo que es la alarma de Sion, la trompeta en Sion, tenemos que tener un cambio de mentalidad. Si no hay cambio de mentalidad, no podemos entender las cosas de Dios, porque dice la palabra que la gente carnal no entiende las cosas espirituales, pero el espiritual entiende las cosas espirituales. Entonces tiene que haber un cambio de mentalidad. Y dice Romanos 12:2, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ya sabemos, amado hermano, yo creo que usted que nos ha estado escuchando durante 8 podcasts ya debe de conocer este versículo, igual que nosotros, al derecho y al revés, ¿verdad? Pero hay mucho más de qué hablar respecto al cambio de mentalidad, mucho más de qué hablar, mucha más tela de donde nosotros podemos cortar. Dice Romanos 8:5, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu produce vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Si nosotros no tenemos un cambio de mentalidad, somos enemigos de Dios. Amén. Así y como es. dice en Romanos también, y porque los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Exacto, el que está en la carne no puede agradar a Dios, porque la mentalidad carnal es enemiga de Dios. Si precisamente de Tocando Trompeta, llamada final Joel 2:1, Cristo viene, tenemos que dar esa alarma. Si yo sigo con una mentalidad carnal, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Quién es un carnal? El que pone sus ojos en la tierra y no en el cielo. Bueno, sí, pero también decía, muy cierto lo que dice mi hermano Gustavo, pero también decía el apóstol Pablo, sé que son carnales porque todavía son celosos, hay pleitos. Sí, es cierto. Entonces, si yo sigo siendo una persona celosa, ¿soy enemiga de Dios? Sí. Sí, porque entiendo por una mente carnal, y con respecto a lo que dice el apóstol Pablo, es toda actitud, todo comportamiento, todo hábito que nos aleje de la voluntad de Dios. Exacto. Y le decía a la iglesia de Corintio, una iglesia que tenía los dones del Espíritu y no le faltaba ningún don. Exacto. Y aparte el apóstol Pablo era el apóstol ahí, ¿no? Pero seguían siendo celosos, seguían siendo envidiosos, seguía habiendo pleitos. Hermano, si yo sigo siendo una persona, porque ¿por qué se bautiza uno, Raúl? ¿Por qué se supone que uno se bautiza? Vaya, para aceptar a Cristo como su Señor y su Redentor y
y aceptar el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sí, eso es muy cierto, muy, muy cierto. Pero se supone que uno se bautiza Olvidé una cosa, sí, es para sepultar al viejo hombre. Exacto. Lo siento, sí se me Exacto. estaba yendo eso, sí. Exacto. Se supone que uno se bautiza porque el acto espiritual del sumergimiento del agua es una sepultura. Así es dejar al viejo hombre, la vieja naturaleza, la vieja manera de vivir y de pensar debajo del agua y emerger como una nueva criatura. Creo que había visto, no recuerdo bien dónde, pero es figura de morir junto con Cristo, me parece. Exacto, morir junto con Cristo. Y resucitar es salir del agua como Cristo lo hizo. Porque dice Pablo que hemos sido sacrificados junto con Cristo y hemos sido resucitados junto con Cristo. Es el acto espiritual del bautizo. Amén. Pero entonces nos damos cuenta de que no todos tienen este cambio, no todos tenemos este cambio, válgame más bien la expresión, porque yo me doy cuenta que seguimos siendo celosos, seguimos siendo envidiosos, enojones, peleoneros, pleitistas, fariseos, como usted nos quiera llamar, amado hermano. Por eso dice la palabra de Dios que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Amén. Isaac, tú por ejemplo en tu pensamiento, en tu opinión, olvidémonos un momento de lo que dice la palabra de Dios, pero a tu manera de pensar, ¿por qué la gente no quiere cambiar su manera de pensar? Creo que uno se acostumbra mucho a los deseos de su carne, que no quiere cambiar a una mente llena de santidad, llena de leer la palabra, y hacer la voluntad de Dios, que a muchos no les gusta hacer la voluntad de Dios. Tú, Gustavo, ¿qué opinas? ¿Piensas igual que mi hermano Isaac? Porque te veo con ganas de opinar. Así es. A mí me hace recordar lo que decía el apóstol Pablo, porque que alguien me librara de este cuerpo de muerte. Él siendo apóstol incluso reconoce que la carne sabe que es enemiga de Dios y por eso luego le dificulta obedecer a Dios, y por eso es una de las razones que también creo que la gente luego no quiere cambiar y está muy controlada por la carne. Es que ahora que mencionas al apóstol Pablo, el apóstol Pablo hacía mención, es que hay una ley, la ley de mi cuerpo, la ley de mi carne, que yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero mi carne no me deja. Porque dice la palabra, el espíritu está dispuesto. Así es. Pero otra cosa es la carne, ¿verdad? De hecho, encontré la cita para que la lea. Dice: pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya que no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. El pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios. ¿Qué versículo es? Es Romanos 7 del 19 al 25. Exacto. Y el último versículo dice: gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo por un lado con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro con la carne a la ley del pecado. Exacto. Hay una ley, la ley del cuerpo, la ley del pecado, que provoca un campo de batalla en la mente. Así es. Porque quieres servir a Dios, pero tu carne no te deja. Así es. Por eso nosotros tenemos que trabajar la renovación de la mente, porque pues, la carne no se sujeta a Dios y nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo. Que es todo aquello que es placentero para el cuerpo y todo aquello que es placentero de la manera que es mala, la persona no va a querer cambiar eso por algo que no conoce bien totalmente. Bueno, dicen algunos, ¿verdad? Y es que el pecado es sabroso. Es que, bueno, personalmente yo nunca tomé, a mí no me gustaba tomar, yo probé la cerveza y dije, guácala, ¿qué es esto? Pero hay gente a la que sí le gusta. Sí. Y por ejemplo, a mí me da sed y en lo último que pienso es una cerveza, la cerveza es tan amarga y aparte provoca más sed.
Pero hay gente que dice, tengo sed, quiero cerveza. Unas frías, dicen Unas ellos. frías, sí. Diría Unas bien un eloidas. amigo, tengo sed de la peligrosa, diría él. No estamos haciendo comercial porque parece que... No, a lo que voy es precisamente eso. O sea, hay gente que en su carne, su deseo, su pasión es la cerveza. Hay gente que, por ejemplo, su deseo, su pasión es el adulterio. Y pues dicen, es que es bien sabroso. Pues sí, o sea, a lo mejor y sí, para esa gente sea muy sabroso, pero realmente nos hace enemigos de Dios. Así es. Nos impide alcanzar, porque si usted vuelve a leer Romanos 12:2, dice que debemos de conocer cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Ahora, no es nuestro tema, vamos a dejar una especie de spoiler, porque ahí son 3 niveles. Si yo me muevo en la perfecta voluntad de Dios es porque estoy haciendo exactamente lo que Él quiere. Pero, por ejemplo, ¿cuánta gente me decía una jovencita, es que quiero andar con tal muchacho, no sé si es la voluntad de Dios? Y yo le dije, no le preguntes a Dios, ponte a andar con Él, porque si Dios te contesta, quizá no te guste lo que te conteste. ¿Y qué hizo? Le oró al Señor y el Señor le dijo que no. Pero la muchacha se aferró y siguió andando con el novio. Entonces ya no estaba en la perfecta voluntad de Dios, porque si ella hubiera hecho la perfecta voluntad, hubiera terminado con este muchacho, ¿no? Exacto. Así es. Pero como ella se aferró y me dijo, no, pues es que Dios entienda. Bueno, puede ser que Dios te acepte. Ya estás en lo aceptable, no en lo... Es que es como con el examen, ¿no? Ajá. Sí. Pasas de panzazo. Ujú. O sea, es aceptable tu examen, pero no es perfecto. Entonces, precisamente por eso queremos hablar ya, vamos a entrarle al tema, lo que yo tengo que hacer para cambiar mi manera de pensar. Ya sé que ya vimos cómo, de hecho fue el podcast, si no me equivoco, cómo viene el cambio, se llamó. Hablamos de Pablo, de él, al tener contacto con la luz, con lo sobrenatural, viene el cambio. Pedro igual, cómo viene el cambio. Pero yo, ¿qué debo de hacer para tener un cambio de mentalidad? Pablo y Pedro tuvieron un contacto muy sobrenatural, pero nosotros, ¿qué debemos de hacer para tener cambio de mentalidad? Y el primer ejemplo lo vemos en Salmo 1:2, dice, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita día y noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace es prosperado. Lo primero que usted y yo tenemos que hacer para tener un cambio de mentalidad es deleitarnos en la palabra del Señor. Pero ¿qué tanto nos deleitamos en la palabra? Creo que el silencio sepulcral lo dice todo, ¿no? Como dice un apóstol, silencio en la casa del Señor. Ah, sí. Yo sí podría decir algo, es que yo creo que no hablo por todos, pero hablo por mí, mejor dicho, hablo mejor por mí. Yo creo que a veces es difícil, porque al tú leer la Biblia no es algo que a ti te vaya a agradar del 100%, porque a fin de cuentas estás leyendo la palabra de Dios para confrontarte a ti mismo y vaya a reconocer que tienes algún error. Porque Exacto. si fueses perfecto no estarías buscar la ley de Dios. La ley de Dios. Ajá, más sin embargo, cada vez que yo me pongo, por ejemplo, cada vez que yo leo la Biblia y leo los mandatos y la ley de Dios, pues me estoy confrontando a mí mismo a decir, ok, yo siento que estoy bien, pero la palabra de Dios dice que estoy mal, entonces tengo que hacerle caso al que ya le entregué mi vida. Exacto. Entonces, precisamente por eso es difícil, cuesta meditar, deleitarse en la palabra de Dios, pero dice al final del Salmo, todo lo que hace prospera, porque Dios le dice en la ley a Moisés, si ustedes siguen mis mandamientos, si meditas en ellos día y noche, si dice de hecho, átatelos en tu mano, como hay otra versión que dice, tatúatelos en tu corazón. ¿Para qué? Para que hagas prosperar tu camino. Pero no vemos bendición, no vemos prosperidad. ¿Por qué? Porque no buscamos la palabra del Señor. Ahora, por ejemplo, mi hermano Gus, si a ti te dicen, es que tienes una deuda, ¿qué declaras con la palabra de Dios? Que Dios hizo pobre, Cristo se hizo pobre para enriquecernos. Y si, por ejemplo, te dicen, es que estás enfermo, ¿qué contestarías? Que Cristo como Cordero se llevó todas nuestras enfermedades y En la cruz. Así es. Entonces,
precisamente por eso tenemos este problema y no prosperamos, porque la ley del Señor, la palabra del Señor, no está ni en nuestra mente ni en nuestro corazón, porque no meditamos en ella día y noche. Ahora, voy a hacer una pregunta capciosa. Bueno, no sé, voy a meter en problema a mis hermanos. Por ejemplo, tú, Raúl, ¿qué tanto lees la palabra? Pues busco todos los días, tan siquiera leer un capítulo. Mínimo. Mínimo, por lo menos tener algo en la mente, porque a fin de cuentas, si no tienes una retroalimentación de por lo menos lo que leíste en la mañana, a veces el día a día se te hace muy abrumador. Exacto. Por ejemplo, tú, mi hermano Isaac, no te voy a hacer la misma pregunta, no te voy a balconear como a Raúl. Pero tú, Isaac, por ejemplo, porque ustedes como miembros de la alabanza tienen el requisito de leer la palabra, pero ¿tú te quedas con el requisito o buscas un poco más para ti? Bueno, creo que, mira, es que estando en alabanza te piden un requisito de leer la palabra, cuánto tiempo lees y cuántos versículos, ¿no? Pero cuando lo haces, lo estás haciendo por obligación. Entonces yo también quiero hacerlo porque quiero leer, no porque me obligue. Por una obligación, exacto. No, quiero hacerlo en realidad de corazón. Entonces trato de poder, bueno, lo que pongo en la hoja, lo pongo. Y hago otro que es mío, personal, en lo que yo pueda leer. Porque si nosotros, a esto es a lo que yo los quiero llevar, si nosotros no tenemos este contacto con el Señor, si nosotros no tenemos el meditar día y noche en la palabra de Dios. Ahora, olvídese de la palabra de Dios. ¿Qué tanto nos exponemos al agua? Porque ¿qué representa el agua? La palabra. La palabra, pero Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra. Es decir, que es una palabra que limpia, el agua purifica. Si yo no me expongo al agua, a la palabra de Dios, ¿cómo voy a estar limpio? A mí me hace recordar cuando, si no me equivoco, era en Hechos o Mateo, donde dice conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Si la gente no suele escuchar la palabra, no hay una palabra que los haga libertarse de la mentalidad que ellos tienen, por eso siguen caminando de esa forma. Que los haga ser libres también de sus ataduras. Así es. Porque le responden a Jesús, nosotros no somos esclavos. Pero Jesús les dice, es que todo aquel que es esclavo de sus pasiones, de sus deseos, es esclavo del pecado. Entonces, como no escuchamos la palabra, no somos libres de nuestras áreas. Ahora, ¿por qué hablamos del agua? Porque dice el Salmo, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. ¿Por qué nos marchitamos? ¿Por qué nos afligimos? ¿Por qué nos entristecemos? No estamos exponiéndonos a la palabra de Dios, al agua del Señor. Hermano, por eso es muy importante. Si usted y yo queremos un cambio de mentalidad, tengo que exponerme mucho más a la palabra de Dios, mucho más al agua. Ahora, no sé, los que nos ven de esta iglesia sabrán los cultos, sabrán las predicaciones. Por ejemplo, los días martes es culto en Tzotzil, la predicación es en Tzotzil, porque pues hay gente que no habla español, nada de español, y no entienden la predicación. Entonces se les invita a ellos que vengan los días martes para que reciban palabra de Dios. Pero el resto de la semana, ¿a cuánta palabra me expongo? ¿Cuánta gente llega tarde a los cultos los viernes, los domingos? Llegan a media predicación y todavía están viendo el reloj a ver a qué hora se apura el pastor. Entonces no me expongo a la... Y miren, por ejemplo, y voy a dar este piedrazo, porque estoy con miembros de la alabanza. Dice la palabra de Dios que Esdras predicaba, y quienes le daban sentido a la palabra, Los levitas, porque el pueblo no entendía. Así es. Pero los levitas, ¿quiénes son los levitas hoy en día? Los de la alabanza. Pero más bien los de la alabanza son levitas porque levitan escuchar la palabra de Dios, levitan leer. ¿Sí o no? En nosotros no aplica. Pero en este caso en ellos no. Nosotros no. Ustedes no, ¿verdad? No. No, por eso me atreví a decir los miembros de la alabanza, porque sé que ellos no. Amén. Amén, amén. Bueno, tal vez. Pero, Ellos nada más.
Por ejemplo, si vinieran contigo, Raúl, un hermano, una hermana, y te dijeran, oye hermano, Raúl no le entendía la predicación, ¿tendrías esa capacidad no de predicarle, sino de darle sentido a lo que el pastor predicó? Sí, o sea, sí, porque para eso se supone que he estado siendo capacitado, para eso yo también tengo que llenar mi odre, ¿no? Por así decirlo, porque si sirvió para mí, si lo que predica mi pastor yo lo recibo, yo también tendría la facultad de poder explicárselo a alguien que no lo entendió. Exacto, pero ¿cuántos miembros de la alabanza viene el hermano? Ay, no le entendí nada. Yo tampoco. ¿Por qué? Porque terminan su participación, se van a la cafetería, media hora después, 40 minutos después salen y se sienten, obvio, no entienden nada. Sí. Entonces, honestamente, si hay alguien en la iglesia que tiene que conocer más Biblia que el pastor, son los levitas. Amén. Amén. Pero ¿será que eso sucede en las iglesias? Híjole, creo que mayormente no. O sea, siento que más los de la alabanza se enfocan más en ser vistos en Eso- otras iglesias. Ese es un gran problema. En Marte. En Marte, En Marte. en Plutón, en donde sea. Sí, no, aquí bendito Aquí sea el no. Señor, Aquí no, no. no, y Pero- mucho menos en las iglesias de llamada final. Así. Así es. Eso no pasa. Hermano, es que sinceramente yo sí tengo que preguntarme entonces, si yo no entiendo la predicación, si no veo prosperidad, si no veo frutos, ¿qué tanto me estoy exponiendo a la palabra de Dios? Bien, por ejemplo, me platicaba mi esposa, ella no recuerdo el porqué, no recuerdo realmente el porqué, pero yo le decía, tienes que poner todo en una balanza, le decía, o sea, de pronto vemos mucho Netflix, mucho YouTube, de pronto mucha radio, pero pues también tienes que llenarte de la palabra de Dios, también tienes que poner alabanzas de vez en cuando para que tu vida encuentre ese balance, porque yo entiendo que a veces llega un momento en el que pues uno dice, hoy no tengo ganas de escuchar predicaciones, o sea, por mucho que uno ame la palabra de Dios, uno dice, hoy me quiero relajar, quiero ver, no sé, YouTube, los golpes más chistosos del mundo, ¿no? Y está bien, o sea, está bien pero encuentra el balance, ¿no? Sí. Entonces, si yo no me expongo a la palabra de Dios, no hay cambio de mentalidad. ¿Qué ejemplo más vemos nosotros en la palabra? Génesis 3:1 dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo del Señor que Dios había hecho, y dijo a la mujer, con que Dios os dijo, no comeréis de ningún árbol del huerto. Ok, ¿eso fue lo que dijo Dios? No. Pero el problema no es lo que la serpiente, bueno, sí es lo que le dice la serpiente a Eva. El problema es que Eva escucha a la serpiente. Para ya yo tener un cambio de mentalidad, tengo que tener cuidado con a quién escucho. Así es. Ahora, quiero volver a hacerle la pregunta a usted que nos ve a través de este podcast. ¿A quién escucha usted, amado hermano? Gracias por escucharnos, gracias por sintonizarnos. Nosotros hacemos el intento, de verdad, nos esforzamos para que Dios le hable a su vida. Amén. Nosotros antes de empezar el podcast siempre hacemos la oración, Señor, que hables tú y solo tú, usa nuestros labios, usa nuestra boca. Amén. Pero ¿a quién debemos de escuchar? Bueno, recuerdo que, bueno, en un grupo de WhatsApp que tenemos en el área de niños, no recuerdo quién mandó una imagen, pero decía, Es que Gamas también es maestro de niños. decía, tu pastor debe ser tu predicador favorito, ¿no? Y entre una serie de cosas con respecto al pastor. Pero, por ejemplo, si Dios te llevó a un lugar, a una iglesia, es porque quieres que te alimentes de la palabra que se predique en esa iglesia. Amén. Y personalmente amo mucho cómo predica nuestro pastor, cómo Dios lo usa y nos llena, realmente nos llena de la palabra que el Señor envía a través de nuestro pastor, y procuro escuchar las prédicas de nuestro pastor, de nuestro apóstol Otto, del pastor Jorge y de los hermanos de aquí de la iglesia, para que yo tenga más cimentada la doctrina de llamada final. Y pues de momento no escucho a otros predicadores de otras coberturas, no porque su palabra no me llene, sino porque quiero primero cimentarme en algo en la casa en la que estoy antes de empezar a escuchar a otros. Sí.
Y yo opino lo mismo que Gamas. Y también yo hay veces no es que no quiera escuchar a otros predicadores, sino que luego hay algunos que no te predican lo necesario para poder dar la renovación de tu mente, para poder saber por así decirse, los puntos importantes para cómo uno crecer, porque Dios le dice a la iglesia de Éfeso, porque tú hallaste a esos profetas y esos apóstoles que se decían ser apóstoles, pero los hallaste falsos. No, por eso yo también opino que también debemos de llenarnos de la palabra de Dios para poder saber en qué lugar estamos creciendo. Para poder discernir. Así es. No es por ofender a nadie, ¿verdad? Pero pues es que eso dice la palabra de Dios. Miren, a mí personalmente, yo lo decía en un podcast pasado, a mí personalmente Dios me habló a manera de regaño. Me decías que no todo es Víctor Garduño, no todo es Otto Azurdia, tienes que escuchar a más, porque realmente yo decía, me aburren los demás predicadores, no voy a mencionar nombres, me aburren los de las demás coberturas, pero entiendo que Dios pone algo de Él en las demás coberturas. Sin embargo, Jesús dice en Juan 10, yo soy el buen pastor y mis ovejas conocen mi voz. Amén. Y la voz del extraño no escuchan, sino que huyen de esa voz. Si yo, porque precisamente como dicen tanto mi hermano Gustavo y mi hermano Gamaliel, si yo no conozco la voz de Dios a través de mi pastor, porque mire, si usted nació en llamada final, es porque Dios quiere que usted reciba la palabra de llamada final. Amén. Amén. Pero hay gente que nace en otros ministerios, en otras coberturas, no vamos a mencionar nombres, y después pasan a llamada final, pero siguen escuchando a pastores, pues de cualquier cobertura, sí, de cualquier otra cobertura, porque en Facebook, en YouTube están sus predicaciones, y no es que esté mal, hermano, pero si usted no pone cuidado a quien escucha, está escuchando a un extraño. Está escuchando a alguien, porque miren, hoy en día hay predicadores que enseñan que el velo ya pasó de moda, hermano, es que eso no es moda, es que eso es doctrina. Mire, a mí perdónenme, por favor, pero ¿a quién le dice Pablo del velo? ¿No es a los corintios? Sí. Amén. Corintio es una ciudad griega, de cultura griega. Los griegos no usaban velo. Así es. Entonces, ¿cómo me dicen es que eso era de moda de ellos? No. Ellos no usaban velo. Todavía si ustedes me dijeran, es que en Antioquía, los antioquianos eran más o menos de la zona de ahí, de la zona de Palestina. Pero, hermano, es que esto no es moda. Y hay hermanas que dicen, es que la pastora fulana, hermana, para eso, expóngase a la palabra de Dios. Amén. Y tenga cuidado a quien escucha. Porque también hoy en día hay quienes dicen, no, es que la ofrenda y el diezmo es de la ley. Pregunta, mis hermanos, ¿Abraham diezmó estando en la ley o diezmó sin la ley? Diezmó sin la ley. Porque dice la palabra de Dios que vio en Melquisedec. Así es. Porque Así es. Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, si Abraham le diezma a Melquisedec, ¿por qué nosotros no? Si se supone que Jesús es sacerdote, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Amén. Entonces, ¿cómo me dicen que la ofrenda y el diezmo ya no existe? Así es. Incluso algunos dicen que incluso en la ley no se miraba el diezmo como tal, pero sí lo muestra que, no parafraseando porque de verdad no me acuerdo cómo va el pasaje, pero decía que si no podían llegar a entregar su diezmo de lo mejor que tenían que venderlo, me parece. Exacto. Venderlo y entregar el dinero, algo así recuerdo también. Sí, si tú no podías, porque recuerde que, de hecho, esto es algo que también hoy en día pelea mucho la gente. Es que antes el diezmo y las ofrendas eran en semillas, en granos. Hermano, ok, vaya usted, compre su semilla. Con su diezmo, compre su semilla, pero diezme. Amén. Pero diezme. No, es que Pablo nunca pidió diezmo. Miren, hermanos, porque no ha leído el Nuevo Testamento, porque si usted lee el Nuevo Testamento, Pablo les dice a algunos, no les quiero hacer cargas,
no, ustedes no me den porque no les quiero hacer carga. Pero a otros les dice, los hermanos de Macedonia han estado ofrendando, han estado diezmando, ellos son los que me han estado sustentando. Entonces sí había ofrendas y diezmos en Pablo. Pablo sí hablaba de eso, pero como no nos exponemos a la palabra de Dios y escuchamos a cualquiera que sube sus predicaciones a Facebook porque se dice apóstol, se dice profeta, o peor aún hoy en día se dice teólogo, hermano, nos damos cuenta de que precisamente caemos en el error. Ahora, Pablo le dice a los Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Hay un versículo, más bien es una versión diferente que les dice, ¿quién los hechizó? Porque si nosotros escuchamos a alguien que no es nuestro pastor, nos están hechizando. Así es. Así es. Ahora, vuelvo a Juan 10. La voz del extraño no escuchan. ¿Cuántas veces en las iglesias se levanta un anciano, un director de la alabanza? Es que Dios me habló, es que Dios me dijo que ya tengo que poner mi changarro. Entonces no hemos renovado la mente. Exacto, como si fuera un Oxxo. O sea, ya es el tiempo de que yo ponga mi iglesia, ya es el tiempo, pero miren, lo decíamos la semana pasada, si es de Dios, espere el tiempo. Amén. Y si es de Dios, usted no va a tener que invitar gente, no va a tener que dividir. Dios le va a llenar la iglesia. Amén. Pero como no hemos entendido que yo no puedo escuchar a cualquiera. Es que en este tiempo dice la Biblia que muchos se levantarán conforme a sus concupiscencias a predicar la palabra. Y conforme a su manera de pensar. Y pues como la gente también pues tiene sus propias concupiscencias que pueden estar unidas de cierta manera o pensantes igual, puede ser que gracias a eso se hechizan o se fascinan. Entonces, por ejemplo, la palabra concupiscencia es significa conforme a sus pasiones. Predican conforme a sus pasiones. Y hay gente que tiene el anhelo, porque eso dice Pablo, en los últimos tiempos se levantarán muchos con comezón de oír. ajá, Así es. Pero comezón de oír ¿qué? La palabra. Pero La buena. conforme a su concupiscencia. Ajá, sí. Es decir, conforme a sus pasiones. Es decir, que van a iglesias donde no importa qué te dediques, mientras ofrendes y diezmes, no importa si tienes amante. No, hermano, Así es. tenga cuidado con qué escuchamos. Mire, Primera de Tesalonicenses 5:2, antes bien examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno. Amén. Ay, hermano, yo no le estoy diciendo no escucha a nadie que no sea su pastor. No, si usted va a escuchar de otros ministerios, tenga cuidado por lo menos. Bueno, hermanos, tuvimos un pequeño problema con las cámaras, pues, se desconectaron todas y pues tuvimos que pausar la grabación del podcast. Realmente, pues ya ahorita no me acuerdo en dónde nos quedamos. Lo que sí me acuerdo es que estábamos hablando de que debemos de tener cuidado de a quién escuchamos, lo que oímos, ¿no? Así es. Y estábamos hablando de Tesalonicenses 5:21, antes bien examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno. Precisamente por eso, para un cambio de mentalidad, tengo que tener cuidado de a quién estoy escuchando, de a quién oigo, porque hablábamos de que pues hoy, por ejemplo, te dicen que ya no uses el velo, que ya no, las ofrendas y los diezmos, que por ejemplo, inclusive dicen que ya no existen apóstoles, que ya no existen sí. profetas. Ni el mover del Espíritu. Ni el mover del Espíritu. Y yo, hermano, aquí sí quiero hacer un pequeño paréntesis. No quiero mencionar a nadie en particular, a nadie, pero qué tristeza ir a la iglesia y no tener un contacto con Dios. Qué tristeza ir a la iglesia y creer que Dios ya no habla, que ya no hay mover del Espíritu, que ya no hay lenguas, que ya no... Miren, a mí personalmente, yo nunca he dudado de que Dios exista. Nunca. Pero a mí ha habido veces que me han dado profecía, profetas, que yo digo, no hay manera que Él supiera eso si no fuera Dios hablando. Entonces, precisamente por eso, volvemos al punto. Yo debo de tener cuidado de a quién escucho, porque si Eva cae en pecado por escuchar a la serpiente y Adán por escuchar a su esposa, entonces volvemos a Juan 10. Las ovejas conocen la voz del pastor y no escuchan al extraño, huyen del extraño. Así es.
Y me recuerdo también que, creo que, sinceramente no recuerdo qué apóstoles estaban predicando, pero vieron unos hombres que mientras oían regresaban a las escrituras para revisar si En Berea. para revisar si lo que les estaban predicando era cierto. Así es. Y eso que era Pablo predicando. Sí. Pablo, y dice la Biblia que los bereanos iban a revisar al rollo, a ver si era cierto. Pero hoy en día nosotros... Es que es el apóstol. Pues sí, pero si no está en la Biblia, pero es que es el apóstol. Como la del conejo. Ese chiste. Es que, por ejemplo, estaban peleando dos niños. Está peleando el hijo del anciano y el hijo del pastor. Y están peleando y el hijo del anciano dice, es que los conejos vuelan. Y el hijo del pastor dice, no, no es cierto, no vuelan. No, que sí vuelan. Y como estaba muy aferrado el hijo del anciano, llega a su papá y le dice, ¿por qué dices que vuelan? Es que a mí me lo enseñaron en la escuelita. ¿Y quién fue el bruto que te enseñó que los conejos vuelan? El pastor. No, si el pastor dijo sí vuelan, pero bajito. Es que no porque sea el pastor, no porque sea el apóstol, es verdad, hermano. Tenemos que retener lo bueno. Amén. Así es. Y desechar lo malo. Amén. Tenemos que tomar lo bueno mire, si usted va a escuchar a otros ministerios, retenga lo bueno, pero deseche lo malo. Porque mire, la doctrina de llamada final es una doctrina muy específica, hermano. Por ejemplo, nosotros creemos que sigue habiendo mover del Espíritu Santo, Amén. los dones, las profecías, pero hay iglesias, movimientos que no creen en este tipo de cosas. Nosotros no tenemos problema con la alabanza con instrumentos, pero hay pastores que predican abiertamente y fuertemente contra eso. Sí, es cierto. Y no significa que ellos estén mal, significa que tienen una doctrina distinta. Yo no estoy diciéndolo porque ellos estén mal, significa que tienen una doctrina distinta. Y si yo no sé cuál es mi doctrina, porque decía mi hermano Gamas y mi hermano Gustavo, que ellos tratan de cimentarse en la doctrina. Si yo no conozco la doctrina, ¿qué me va a suceder? ¿Cómo puedo descarrilar? Exactamente, me puedo descarrilar, porque Dios le dice a Adán, por escuchar a tu mujer. ¿Qué representa la mujer en la Biblia? Iglesia. La iglesia, por escuchar otra iglesia. Miren, decía mi hermano Gamas, si tú naciste en una iglesia es porque Dios quiere que te alimentes de ese pasto. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor Y nada me faltará. Nada me faltará. En pastos delicados Él me conduce, a aguas de reposo Él me conduce. ¿Qué representa eso? Que el La Señor palabra. sabe, sí, la palabra, que el Señor sabe de qué palabra tienes necesidad. Así es. Y si tú, por ejemplo, nosotros que estamos en Llamada Final San Cristóbal, si nosotros somos de esta iglesia, es porque Dios quiere que te alimentes del pasto y del agua que tiene el pastor Arturo Garduño. Amén. Pero si tú te conectas al YouTube y ves a un hermano en China, no, ese pasto no es para ti. Así es. ¿Sí o no? Sí. Tienes que tener cuidado. Entonces, para ver cambio de mentalidad, usted y yo tenemos que tener cuidado a quién escuchamos. Tenemos que porque miren, por ejemplo, yo a ustedes les decía, Dios le dice a Adán, por escuchar a tu mujer, pero Dios le dice a Abraham, hazle caso a tu mujer. Cierto. Pero Dios se lo dijo. Porque luego el enemigo usa distintas personas para provocarte un mal y así descarrilarte. Exacto. Miren, por ejemplo, el huerto representa la presencia de Dios. Así es. Así es. Y en el huerto vemos nosotros tres figuras, tres personajes que hablan. Dios, Adán, o el hombre, hablando del hombre y la mujer, la humanidad, y la serpiente. Tres personajes. Si el huerto representa la presencia de Dios, hay profecías que son de parte de Dios, Así pero es. hay profecías que son de parte del hombre, Exactamente. y hay profecías que son de parte del enemigo. Sí. Y si yo no sé desechar lo malo, por ejemplo, esto lo ha platicado mi pastor. Había gente que llegaba con el apóstol Víctor y le decían, apóstol, recibe una palabra de parte de Dios y del hombre también. Porque hay veces que va a haber gente que te diga, es que hermano Gamaliel, el Señor me hace sentir que usted debe de, no sé, de presumir menos. Amén. Y los que conocen a Gama saben que si hay algo que él no es presumido. Pero uno dice amén, hermano, sí, amén. Porque es del hombre. Sí. Pero hay profecías que son totalmente del diablo, amado hermano. Señor, reprenda al diablo. Amén. El Señor lo reprenda. Entonces hay que tener cuidado a quién escuchamos. Ahora,
¿Cómo más cambiamos nuestra mentalidad? Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, declara el Señor. Miren, debemos de guardar nuestros pensamientos. ¿Cómo crees tú, Isaac, que debemos de guardar nuestros pensamientos? ¿O cómo se guarda, cómo se protege más bien la mentalidad? Bueno, creo que mediante la palabra guardar tus pensamientos. Una mente llena de la palabra no va a pensar en lo malo, no va a pensar en hacer lo malo. Creo que lo decía en el podcast anterior de Filipenses, donde meditarás día y noche la palabra, porque harás prosperar tu camino. También en base a tus pensamientos, no tener un buen pensamiento te hace Descarrilarte. Exacto. Eso. A un mal camino por tus pensamientos. Entonces, para guardar tus pensamientos tienes que estar firmemente leyendo la palabra y también tener una comunión con el Señor. Con el Señor. Exacto. Debemos de, con la palabra de Dios, sí, definitivamente es lo que más nos va a ayudar a proteger nuestra manera de pensar. Porque dice la palabra que las buenas costumbres se echan a perder por las malas conversaciones. Tengo que tener cuidado de eso. Pero mire, déjeme darle un ejemplo. Éxodo 28:36 dice: harás también una lámina de oro puro y grabarás en ella como las grabaduras de un sello, santidad al Señor. Esta es la lámina de Aarón. La lámina de Aarón era una como diadema que se ponía el sacerdote, el sumo sacerdote, una diadema que se ponía y decía santidad al Señor. Entonces, ¿cómo protegemos nuestros pensamientos? Con la santidad. Y con el yelmo de la salvación, el que Bueno, sí, pero te me adelantaste. Bueno, se me adelantó, pero bueno. Efesios 6:17, tomad también el yelmo de la salvación. Cuando hablamos de la armadura de Dios, el yelmo de la salvación. Miren qué tan importante es la mentalidad, que tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento Dios diseña artefactos para proteger la mentalidad. Sí, sí es. Porque nosotros, por ejemplo, no vemos quizá en cuanto a otros aspectos como se ve lo importante que es el cambio de mentalidad en la palabra de Dios. Porque por ejemplo también Zacarías 3:5 dice: después dijo que le pongan un turbante limpio en la cabeza, y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala, y el ángel del Señor estaba ahí con la mitra o el turbante blanco, es decir, la limpieza o la pureza. Si nosotros no somos limpios de mente, si nosotros no somos puros en nuestra mentalidad, se corrompe la mente. Pero creo yo, bueno, no creo yo, sé que es así. Ser santo es difícil, sí, pero no imposible. Amén. Amén. Por eso cuando y miren lo importante que es en el sacerdocio la santidad a Jehová. Pero hoy en día no se ve una santidad en el sacerdocio, en los levitas, en el servicio a Dios. Sí. Porque hay muchos servidores que dicen: es que si mi pastor es adúltero, ¿por qué yo no? Si mi pastor es tranza, ¿por qué yo no? Si mi pastor es mentiroso, ¿por qué yo no? Pero es que nosotros no debemos de imitar al hombre. Bueno, es que es un poco confuso, porque Pablo, ¿qué decía? Ser imitadores de mí. Pero Pablo dice: en toda buena obra. Así es. Y refiriéndose a Cristo. No Sí, porque yo refiriéndose- busco imitar a Cristo. Así es. Pero si vemos que el pastor imita más al diablo, Obviamente, ¿no? pues obviamente no. Sí. Pero pues, es que hay gente que de ahí se agarra y dice: no, pues es que si mi pastor lo hace, pues no, amado hermano, no, debemos de tener cuidado, porque si no cuido mi pensamiento, vuelvo a Gálatas insensatos. ¿Quién los fascinó? ¿Por qué? Porque no tenían este yelmo, no tenían esta diadema, no tenían la santidad a Jehová en el... recuerdo, no me acuerdo, creo que es en Corintios, donde Pablo les dice: es que este tipo de actos ni siquiera entre los gentiles se hacen. Porque había un hijo que andaba con la mujer de su padre, ¿no?
Y les dice Pablo, es que este tipo de cosas ni entre los gentiles son bien vistas. Hermano, hoy en día la madre metiéndose con el novio de la hija, abandonando al Terrible. padre. Sí, está terrible. Y no estoy hablando del mundo, estoy hablando de iglesias, amado hermano, de iglesias. Igual quisiera recordar un pasaje que dice: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así Es que sin santidad Nadie va a ver. nadie va a ver al Señor. Sí. Y por eso dice, sed santos Como yo soy santo. como yo soy santo. Ahora, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque hay gente que hoy en día, pastores que hoy predican del amor de Dios, porque Dios es amor. Amén. Y dicen, es que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero eso no dice la Biblia, eso lo así dijo es. Mahatma Gandhi. Dios aborrece al pecador y al pecado. Y al pecado. De hecho, Gandhi, hermano amado, no sé si ustedes sepan de hoy en día no creo que nos escuche ningún budista, ¿verdad? No dudo. Pero no sé si han visto que hay una fotografía de ¿cómo se llama? El Dalai Lama, que está besando a un niño. Ah, Sí, parece que No, sí. no, él no es el Dalai Lama, ese es un lugar, Sí, fue ¿no? su nombre. ¿Cómo se llama Bueno, el de los budistas. Y el Mahatma Gandhi se sabía que dormía con menores de edad, mujeres menores de edad, con muchas. Y él decía, según él decía, es que soy tan puro que no me corrompen, pero hermano, dice la Biblia que el que juega con fuego, tarde o temprano se quema. Sí. Tarde o temprano. O como decía aquel proverbista sabio, padre de Vete Rincón, es que el diablo es puerco. Para los que no saben, estamos hablando de Betty la Fea, ¿verdad? La colombiana. Es que el diablo es puerco. Y sí, hermano, el diablo es sucio, cochino, ¿verdad? Así es. Sí. Sí. Por eso, como decía mi hermano Gustavo, o mi hermano Gamaliel, sin santidad Nadie verá al Nadie. Señor. nadie verá al Señor, nadie. Hermano, sí, Dios es amor y Dios es misericordioso. Amén. Pero dice la Biblia que para que tú alcances misericordia te tienes que arrepentir de tus fallos, de tus pecados, de tus errores. Así es. No quedarte así. No, es que yo para qué les hablo del infierno a los hermanos, mejor les hablo del amor de Cristo. Amén, hermano, pero también es necesario que hablemos de la santidad. Por eso es muy importante el guardarnos, el consagrarnos, el santificarnos, porque Cristo está pronto y sin santidad Nadie lo verá. nadie verá al Señor. Entonces, por esto, amado hermano, un ejemplo más, Efesios 6:14 dice, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz, en todo, tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mire, es muy importante que nosotros cambiemos nuestra mentalidad, y esto viene a través de usar las armas de la luz, es decir, la armadura de Cristo. Estad pues firmes vuestra cintura con la verdad. El cinturón tiene que ver con la sujeción, estar sujetos a la verdad. Ahora, a mí me gustaría hacer esta pregunta: ¿qué tanta verdad sale de nuestra boca? Porque si hay algo, creo yo, que le cuesta al hombre, no al hombre de género, sino a la humanidad, es la mentira. Así es. Recuerdo que en la prepa, en una clase de filosofía, algo así, llegamos a este punto del bien y el mal, ¿no? Ajá. Y llegando a esta parte de hablar la verdad y la mentira, recuerdo que alguien decía, pero una mentirita chiquita es algo, creo que llaman... Es piadosa. La mentira piadosa. Y decía, pero no hace tanto mal, decía él. Yo me levanté y dije, no, pues mentir es mentir. Sí. Que veas por donde lo veas, mentir es mentir y eso está mal. Y desde lo que me han enseñado, está mal. Y igual, la otra vez, no entregué una tarea a tiempo y Se la comió mi perro, dijo. se la comió mi perro y pues tenía que entregar tenía que decir el por qué no la entregué, y pues ya siendo yo cristiano no iba a sacar una excusa de no me dio tiempo o pasó algo. Se me olvidó, dijo. Simplemente dije, pues me retrasé con mi tarea, no la hice a tiempo, no puse otra excusa más que
más que la verdad, y pues gracias a Dios me fue bien, me la aceptaron todavía. Y pues a varios compañeros inventaron de cada cosa también y pues no les fue tan bien. Miren, es que nuestro hermano Gamas es santo. No, y es que es en serio porque ya el espíritu te redarguye. dice, te redarguye, te dice no vayas a hacer esto porque sabes que sabes tú que es una opción, pero no es la voluntad. Es que una mentira engendra otra mentira. Así es. Es que igual como dice Gálatas, que una de las cosas de las obras de la carne es la mentira. La mentira, las obras de la carne, la mentira. Y hablábamos que la carne es enemiga de Dios. Entonces, pero miren, hermanos, por ejemplo, la esposa le agarra el teléfono al marido y ¿quién es esta que te está escribiendo? Juan Mecánico. Juan Mecánico. Si él lo hace, es el podcast se deslinda de cualquier pensamiento de... No, es lo que encuentro. Sí, según el ejemplo de Facebook, ¿no? Sí, mal ejemplo. Mal ejemplo, definitivamente. Sí, hermano, es que preferible la verdad, porque una mentira engendra otra mentira. Así es. Porque lanzaste una mentira, tienes que decir otra mentira y luego otra mentira y se va haciendo una bola de nieve constantemente. Y al ser honesto, se acabó la cosa. Sí, y cuando eres honesto, hasta descansas, o sea... La verdad. La verdad, Sí. la verdad, como dice La verdad la los palabra, hará libres. la verdad te hace Exacto. libre. Amén. Así es. Muy cierto. Y el problema es que, por ejemplo, las esposas, no sé porque yo no conozco el matrimonio de las demás personas. Voy a hablar de lo que a mí me han platicado. Y lo digo porque yo, todo lo que yo gano, literal, todo lo que yo gano, se lo doy a mi esposa. Yo no me quedo ningún peso. Si yo quiero un refresco, le digo, mi amor, invítame un refresco. O invítame un chicle. Y luego, por ejemplo, vamos a comer a los restaurantes o a los tacos y pido la cuenta y me la dan a mí porque yo la pedí. Normalmente el hombre paga, pero siempre se la doy a mi esposa y tú paga. Y la gente se me queda viendo feo porque dicen, mantenido, ¿no? Pero no saben que yo le doy todo mi dinero a mi esposa. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque mi suegra le decía a mi esposa, róbale dinero a tu esposo para que te puedas comprar tus cosas, para que... Pero ¿por qué hacer eso? ¿Por qué mentir? Y de repente el esposo, oye, me hacen falta 50 pesos. ¿Quién sabe? Se te han de haber caído, dice la mujer. Pero si la Biblia dice que el hombre debe de suplir para los suyos, y dice la Biblia que el que no suple para los suyos Es peor que el que está en es el- peor que los impíos, dice la palabra. Así es. Entonces es peor que los que están en el mundo. ¿Por qué haces que tu esposa te mienta? Mejor suple las necesidades de tu familia. Amén. Por ejemplo, aquí en San Cristóbal, yo me acuerdo un ejemplo, un hombre llegó con mi pastor y le dijo, mira pastor, ¿ya viste mis botas de 2,500 pesos? Unas botas vaqueras ahí de piel de cocodrilo, 2,500 pesos. Ah, qué chido, ¿y a tu esposa le compraste? Sí, 3 pares le compré. Y pues mi papá dijo, pues si él se compró de 2,500, pues debe de ser igual. Y cuando llega la esposa le pregunta, oye, ¿que tu esposo te compró? Sí, pastor, pero ahí de calzamoda, 3 por 100. Hermano, o sea... Pero bueno, no es que no es el tema, ¿no? Sino, Sí. pero realmente sí, yo tengo que estar sujeto a la verdad. Así es. A la Y integridad. dice, y revestidos con la coraza de justicia. Tengo que ser justo. Si yo me compro ropa de 10,000 pesos, lo justo es que le dé lo mismo a mi esposa. Así es. No solo con lo material, sino Es con que el es trato. No podemos tratar a las personas, por ejemplo, injustamente. injustamente. O sea, a alguien de mayor rango, claro, también lo debemos tratar de una forma, con respeto, pero a alguien que no es que no importe que no tenga un mayor rango, sino que lo importante aquí es el respeto que le tengamos a la gente. Bueno, es que por ejemplo antes, principalmente aquí en México, se nos enseñaba a respetar a los mayores. Sí, Por ejemplo, iba la gente en la calle y pasaba un viejito, un anciano, y se le saludaba, se le daba su lugar, Sí. porque se nos había enseñado eso. Hoy en día ya no se ve. sí, personalmente no recibí esa enseñanza. Bueno, mi esposa y yo todavía somos de esa generación. Lo respetas porque es tu mayor. Okay. Así te decían, lo respetas porque, dice mi esposa, pero sigo joven. Dice. Porque se nos dio esa enseñanza, pero hoy en día no se ve, ya no se ve ese respeto, no se ve ese trato de justicia.
Entonces yo tengo que vestirme con la coraza de justicia, tengo que ser justo en todo lo que hago. Por ejemplo, voy al Oxxo, voy al Chedraui, al Walmart, qué sé yo, y pago y me dan el cambio mal, luego reclamo. Oye, te faltan, te di un billete de 500, te faltan 200 pesos. Pero cuando me dan un peso de más, lo devuelvo. Diría aquí en bendición del Señor, ¿no? Bendición de Jehová. Sí. Es que Dios sabe de qué tengo necesidad. Un peso. Personalmente a mí cada vez que me dan de más sí hay algo que me dice, oye, no es tu dinero, Regrésalo. regrésalo, y siempre lo regreso y Dios es mi testigo. Por ejemplo, hermano, usted va caminando por la calle y se encuentra una cartera tirada con 5,000 pesos. ¿Qué hace? Bendición de Jehová. Bendición de Jehová. Creo que regresarlo si tiene la credencial. Sí, exacto. Porque, por ejemplo, dice la Biblia, de eso que dice mi hermano Isaac, hay un ejemplo que marca la Biblia, lo dice la Biblia, si se pierde la burra de tu prójimo y sabes de quién es, regrésasela, pero si no sabes de quién es, quédatela. Sí. Es lo mismo. Así es. Si ves la cartera y tiene credencial, regrésala. No, que no van a dar recompensa. Si tú no lo haces por la recompensa, lo haces Exacto. porque es lo justo. Así es. Amén. Porque es lo correcto, lo recto delante del Señor. Cuando uno empieza a entender eso, viene cambio de mentalidad. Así es. Amén. El cambio de mentalidad, como decía mi hermano Gamas, obrar con verdad trae bendición. Sí. Bueno, en su ejemplo de la escuela. Sí. Pero ciertamente, hermano, obrar rectamente, obrar correctamente, trae bendición del Señor. Luego también dice la Biblia que debemos de calzarnos con el Evangelio de la paz. Es un cambio de caminar, un cambio de vida. Dios le dijo a Moisés cuando iba a entrar a ver la zarza. ¿Te acuerdas qué le dijo, hermano Gustavo? Quítate las sandalias porque el lugar que pisas es santo. Exacto. Moisés, no lo dice la Biblia, pero se entiende. Moisés llevaba ya 40 años fuera de Egipto y sus sandalias seguían siendo egipcias. Es decir, seguía viviendo, caminando, pensando, viviendo como egipcio. Por eso cuando Jesús está con los discípulos, les limpia los pies porque quería cambiar su forma de caminar, porque si cambiaba su forma de caminar iba a cambiar su Manera mente. de... Exactamente. Por eso les limpia. Y Pedro, ¿qué le dice? No, Señor, porque imagínense, hermano amado, los callos, los juanetes ahí, los hongos. Pero ¿qué le dice Jesús? Si no me dejas limpiarte los pies, ¿qué le dice? Ay, no me acuerdo. No tienes ni parte ni suerte conmigo. Ah, sí, No sí, tienes sí. nada que ver conmigo. Sí, sí. Hermano, si no hay cambio de mentalidad, no tenemos nada que ver con Dios. Ay, no. Así es. Y miren, tantos podcasts, tantos episodios, hermano, y que esos chamacos están locos, esos jóvenes. Hermano, si yo no tengo cambio de mentalidad, porque una vez más dice Romanos, la mente puesta en las cosas de la carne es enemiga de Dios. Así es. Muerte. Y produce muerte. Pero la mente en las cosas de Dios produce vida y produce paz. Amén. Pero si yo sigo con una mentalidad aferrándome a la anterior manera de vivir, no hay cambio en mis pies, en mi manera de vivir, soy enemigo de Dios. Sí, así es. Tan sencillo como eso. Luego pues habla del escudo de la fe. La fe, amado hermano, para apagar todos los dardos encendidos del enemigo. Por eso les decía yo a ustedes, hermanos, si te dicen, es que el doctor me detectó cáncer. Pero ¿qué marca la palabra de Dios? Así es. Así es. ¿Qué dice la palabra de Dios? Él llevó en la cruz todas nuestras enfermedades. Miren, Amén. esto yo se lo escuchaba a un apóstol. Él es un apóstol de Puerto Rico, no recuerdo su nombre ahorita. Él decía que Jesús recibió 39 latigazos. Y él decía que hay 39 tipos de enfermedades catalogadas. Entonces él decía, él recibió un latigazo por cada tipo de enfermedad, para Wow. que no haya pretextos. O sea, la diabetes cae dentro de uno de esos 39 tipos de enfermedades, los cánceres entran dentro de esos 39, o sea, son 39, no hay más. Y entonces este apóstol decía, él recibió un latigazo por cada tipo de enfermedad, Wow. para que cuando tú tuvieras necesidad en una enfermedad, tú supieras que precisamente él recibió ese latigazo por ti. Vaya. Eso está impresionante. Hermano, es que eso es precioso, o sea, La verdad. no tienes necesidad de nada porque Cristo
ya lo hizo todo. Amén. Si el Padre ya dio a su Hijo en la cruz por nosotros, ¿cómo no ¿Cuánto nos va a más bendecir? no nos ¿Cuánto dará? más no nos va a dar? Como dice aquel versículo, si ya nos dio a su hijo, ¿qué no nos daría más ¿Qué, consigo? qué no nos daría? A mí me encanta ese ejemplo de Esther. El rey Asuero es figura del Padre. Sí. Esther es figura de nosotros. Y el Padre diciéndole a Esther, ¿cuál es tu deseo? Hasta la mitad del Hasta reino. la mitad del reino, pídemelo. Hasta la mitad del reino te daría. Hermano, es que si hay alguien que es dadivoso, es nuestro Padre. Amén. Pero ¿cómo nos cuesta trabajo? Porque no tenemos el escudo de la fe, y como no hay fe en nosotros, ahora también dice la palabra de Dios, sin fe Es imposible agradar a Dios. es imposible agradar a Dios, hermano. Es que si no hay, mire, si no hay santidad, no ves al Señor. Si no hay fe, Si no hay fe, no agradas a Dios. ¿Y cómo se demuestra la fe? Por obras. Por obra. Es que eso. No me digas que crees en el Señor, demuestra que crees en el Señor. Como dice Santiago, aún los demonios creen en Dios, así que tú demuéstrame tu fe por tus obras. Sí, porque los demonios creen y tiemblan. Sí. Porque hay gente que en la iglesia, ay, es que me dio profecía y lo digo con mucho temblor. Si tienes fe en que Dios te habló, suéltalo. sí, ¿Sí o no? así es. Dice mi apóstol, esas mujeres que se ponen ahí a temblar. No, si es de Dios, suéltenlo. Porque ahí se demuestra la fe. Sí. Bien. Mire, hermano, usted tiene dos opciones. Usted demuestra su fe o Dios hace que demuestre su fe. Ay, Así de fácil. Y lo digo porque mi esposa le sucedió precisamente eso. Yo le decía, mi amor, es que mira, confiemos en el Señor. No, es que me cuesta y me cuesta. Hasta que Dios la obligó a dar un salto de fe. Y algún día ella testificará, nada más que le da pena salir en tele, en pantalla, pero bueno, pues, ¿para qué se casa conmigo? Yo hablo de ella. Si usted y yo no demostramos nuestra fe, Dios nos va a obligar a demostrarla. Amén. Porque el enemigo te va a lanzar dardos. Es que no puedes, es que no sabes, es que pero ¿cuál es el pretexto? Miren, ¿qué le dijo Moisés a Dios? Soy mudo, soy sí. tartamudo. Después recibe como un regaño, ¿no soy yo acaso Dios? Sí, yo soy el que le da el aval. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, Isaac, de todo esto? ¿Por qué la gente no demuestra su fe? Creo que no es tan, por así decirlo, no tan llenos o no ven lo que dice la palabra, que cuando te pasa una situación, cuando te llega una situación, es cuando tú empiezas a querer ver la obra del Señor, querer ver esa magnificencia de lo que puede hacer. Pero si no ves nada, si no ves lo que hace el Señor, no confías en Él, no tienes fe. Por así decirlo, no creo que conozco una persona que hasta no ver algo no cree. hace. Ajá. Entonces no confía en el Señor. Eso no. decía Tomás. Sí. Hasta no ver, no creo. Ver para creer, en pocas palabras. Exactamente, hasta no ver algo, o sea, un milagro, no cree, no tiene fe. Es más, deudas, enfermedades, piensa que el Señor no las puede hacer, cuando en realidad la palabra dice todo lo contrario, que Dios lo hace todo posible. Eso que menciona mi hermano Isaac, qué buen ejemplo, porque miren, voy a decir algo. Dios no está obligado a responderte como tú quieres. Así es. O sea, porque puedes tener fe, amén a eso. Pero ¿qué tal y no entra dentro del propósito de Dios? Como cuando Daniel y los amigos de Daniel están en el Sí. horno de fuego, Dios no estaba obligado a salvarlos porque él mismo dijo, si nuestro Dios quiere nos va a salvar, y si Exacto. no, seguirá siendo nuestro Dios, Exacto. porque ellos conocían que es soberano y hará su voluntad. Exacto, a Sadrach, Mesach y Abednego. Así. Así es. Ellos en el horno de fuego. Y es que ese es el ejemplo. O sea, Dios no está obligado a responderte. No, pero que para eso es mi padre. Pero no está obligado a responderte como tú quieres. Tal vez no es la voluntad que Dios Exacto. quiere. Miren, por ejemplo,
Ay, se me olvidó su nombre. ¿Cómo se llama este científico que estaba en silla de ruedas y hablaba con Stephen Hawking. Stephen Hawking, él era judío. Pues sí era porque se murió. Era. Y él creía supuestamente en Dios, pero de pronto él, cuando le detectan su enfermedad, cuando su esposa igual está por morir, él testifica que le clama a Dios. Y bueno, esto yo lo leí en internet, no sé si sea verdad o no, porque yo no tuve el placer de conocer a Stephen Hawking, pero pues, supuestamente él conoce de Dios, y como Dios no le responde, él se enferma y su esposa se muere, deja de creer en Dios. De hecho, este tipo se vuelve un ateo y la misión de su vida era comprobar que Dios no existía. Sí. Y cuando está a punto de morir, en su lecho de muerte, él dice: desperdicié mi vida queriendo comprobar que Dios no existía. Me arrepiento de haber hecho eso. Miren, por ejemplo, Einstein creía en Dios, Newton creía en Dios. Sí. Sí. Creo que todos los... Porque yo estaba leyendo sobre los fundadores de Estados Unidos. Sí, el George Washington y todos esos. Y cada uno de ellos, inclusive los comandantes que salieron victoriosos de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera, todos ellos testificaban de que Dios y su palabra eran efectivos. Bueno, Hitler, por ejemplo, trató, según él, de hacer la voluntad de Dios, eliminando a los judíos, en su manera loca, Claro que sí. pero él creía que hacía la voluntad de Dios. O sea, bueno, Pablo eso hacía. Sí. Sí. Vaya, quería meterle a fuerzas la manera de pensar y de ver a Dios a su manera a los cristianos. Pero, hermano, es que a eso es precisamente eso es a lo que queremos llegar. O sea, si usted y yo no tenemos este cambio de mentalidad, no rompemos esta barrera mental que existe de generación tras generación tras generación, porque por eso Dios le dice a Abraham: salte de tu tierra, de la casa de tu padre y de tu parentela. Rompe todo eso, rompe con lo que fuiste criado, con lo que fuiste educado, porque cuántas veces papá y mamá nos dijeron: eres un bueno para nada. Y miren, no sé si esté bien que yo lo diga, porque bueno, tengo un tío. Espero no se enoje, no se ofenda. Al contrario, es un testimonio muy, muy fuerte. Cuando mi abuela, la mamá de mi padre, iba a dar a luz a este tío, quedó muy mal. Le dijeron al doctor: su esposa puede morir, y el niño también. Le dieron el niño a mi abuelo y le dijeron: vaya a bautizarlo, porque ellos eran católicos. Y si el niño se muere sin estar bautizado, pues usted sabe, se va al limbo supuestamente, ¿no? Entonces le dijeron: bautícelo para que no se vaya al limbo. Entonces, como mi abuelo no sabía qué nombre ponerle, le puso el nombre del santo que él vio, el que se le parecía, y le puso San Martín de Porras. Entonces mi tío, pues San Martín de Porras es el patrono de los pobres. Entonces mi tío, cada que él buscaba un trabajo, no encontraba. O y si encontraba, lo corrían. Ay, no. Porque lo ató mi abuelo al santo, a la pobreza, porque la pobreza. San Martín de Porras es el santo de los pobres. Híjole. Entonces, por eso Dios le dice a Abraham: salte de eso, rompe esa mentalidad. Sí. Usted no es un bueno para nada, porque dice la palabra de Dios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Bueno, no sé si usted lo crea, yo sí lo creo, amado hermano. Amén, amén. Y creo que se nos fue el tiempo. Creo que ya llevamos más de la hora. Sí, ya se cumplió. Se cumplió. Bueno, hermano, gracias por escucharnos, por sintonizarnos una vez más. Hermano Gustavo, ¿algún pensamiento final? Solo que trabajemos nosotros nuestra mentalidad, porque teniendo en cuenta que es un trabajo de nosotros, que hay veces tenemos que hacer algunas cosas por fe, pero aún así, como Pedro cuando caminó en el agua se cayó, luego nosotros sufrimos eso, pero hay que atrevernos a confiar en el Señor. Después de Jesús, Pedro fue el único que caminó en el agua. Así es. 2, 3 pasos, lo que usted quiera, pero caminó en el agua. Y los demás no hicieron nada. O sea, atrévanse, hermano, atrévanse a dar ese paso de fe. Lo van a criticar, lo van a juzgar, pero solo usted va a caminar sobre el agua. Bien. Mi hermano Gamas. Pues que confiemos en el Señor en este camino
del cristiano, pongamos nuestra esperanza en Él, porque quisiera recordar lo que dice Josué 1:9. No te le he ordenado yo, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Así es, y dice el libro de Josué, soy yo el que te lo ordena. Amén. Que te esfuerces y que seas valiente. Amén. Y dice más adelante, y que tengas éxito. Amén. Amén. Mi hermano Isaac. Más que estar firmemente expuestos en el Señor, haciendo la voluntad, como dice 2 de Corintios 7:9 al 10, porque me regocijo de que no fuiste entristecido, sino de que fuiste entristecido para arrepentimiento, porque fuiste entristecido conforme a la voluntad de Dios. Y más adelante, pues porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pensar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así es. Entonces, pues, que aunque tal vez la voluntad de Dios a veces no nos gusta, pero es un bien para nosotros. Entonces, tener una mentalidad también de pensar que la voluntad de Dios es para mi crecimiento, es para bien mío, para bien nuestro, y que este podcast sea de bendición para ustedes. Amén. Ese pensamiento final muy bonito, muy precioso. Realmente puede ser que Dios no nos responda y nos produzca tristeza, pero la tristeza que Dios provoca es para nuestro propio bien. Que a lo mejor yo no entiendo por qué, porque realmente así es. Dicen en el mundo, es que Dios obra de maneras misteriosas. Amén. Amén. Así es, amado hermano. Yo no entiendo por qué tienes deudas, por qué el Señor permitió que te enfermaras. No lo sé, hermano, pero hay un propósito detrás de eso. Mi hermano Raúl. Sí, más que os animo a despojarnos del viejo hombre. El libro de Efesios dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces vamos a tratar de despojarnos del viejo hombre, despojémonos de ese viejo hombre. Así es. Para llegar a no ser esclavos de lo que nos está esclavizando. Amén. Amén. Eso. Sí, amado hermano, qué buenos pensamientos finales dieron ahora mis hermanos. Los hubieran dado antes. Sí. Pero gracias, amado hermano, una vez más por vernos, por sintonizarnos. Esperemos que este episodio el Señor le haya hablado, que el Señor le haya confirmado que usted necesita, que nosotros necesitamos un cambio de mentalidad. Este fue su podcast Tocando Trompeta. Nos vemos la siguiente semana. Que Amén. el Señor los bendiga y los guarde. Hasta luego. Dios bendiga.